Hola, muy buenas noches, mis hermanos de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo y a todos los amigos que nos acompañan. Sean muy bienvenidos. ¿Verdad? Gracias por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en sus hogares y compartir un tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que esta es la oportunidad para que usted le cante a Jesús del amor que siente por Él, de eso que hay en su corazón. Así que vamos a cantarle todos a Él. Te amo, Señor, te amo porque hay razón de amarte con toda el alma, la mente y el corazón. Te amo, Señor, te amo y por siempre te amaré. Sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer, sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy, cual ave que se va y no vuelve. Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy, cual ave que se va y no vuelve. Te amo, Señor, te amo. Te amo porque hay razón de amarte con toda el alma, la mente y el corazón. Te amo, Señor, te amo, por siempre te amaré. Mi vida sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer. Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy, cual ave que se va y no vuelve. Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy, cual ave que se va y no vuelve. Así es, amamos a Jesús y este tiempo que estamos viviendo es una oportunidad para seguir profesando ese amor que sentimos por Él, esta decisión que hemos tomado de amarle, de servirle y de seguirle todos los días de nuestra vida. Así que le invito para que ahí donde está usted, junto a toda su familia, podamos decirle al Espíritu Santo que cada día le necesitamos, que lo que hayamos vivido ayer o el mes anterior o el año anterior o hace algunos años fue maravilloso, pero hizo parte de ese tiempo y que ahora necesitamos eso nuevo de Él todos los días, necesitamos de esa presencia de Él. Así que le invito para que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y podamos decirle a Él: Espíritu Santo, te invitamos en esta noche, Señor, y nos presentamos delante de ti porque te necesitamos siempre, Señor. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí y sopla en mí y sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí.
ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí y sopla en mí y sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí y sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Te necesitamos hoy, Jesús. Te necesitamos en esta temporada de nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí y sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí y sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, oh, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, y ahora mismo, Señor, sopla sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú estás en medio de nosotros, Señor. Yo sé que tú estás acá, pero también estás con cada familia, Señor. Déjanos sentir ese caminar tuyo en medio de nosotros, Señor, porque eres tan real, Jesús. Eres tan real, Espíritu Santo. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. ¿Puede cantarlo una vez más? Yo sé que estás aquí. Cántelo ahí en su casa. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad sobre las naciones. Yo sé que estás aquí. Diga, yo sé que estás en Colombia, Señor. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
mi fe te alcanzaré, y con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Y con mi fe te alcanzaré, y con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Jesús. Así como la del centurión, Señor, que sabía que solo una palabra tuya era suficiente para la sanidad de sus siervos, Señor. Así aumenta nuestra fe también. Que creamos a tus palabras, Señor. Que caminemos por fe y no por vista, Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor. Diga: con mi fe, y con mi fe te alcanzaré, y con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Y con mi fe te alcanzaré, o con mi fe te tocaré. Milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Así es, Jesús. Tú transformas nuestra realidad, Señor. Tú puedes transformar, Señor, ese hogar. Tú puedes transformar esos hijos. Tú nos puedes transformar a cada uno de nosotros, Señor. Tú puedes hacer el milagro que cada uno de nosotros necesita. Tú eres el Dios de los milagros, Señor. Y tal vez has estado tan cerca de hacerlo, Señor, pero nuestros oídos no han entendido tu voz. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que alinees nuestros oídos a tu voz. Que cuando el pastor nos llame, ese pastor que eres tú, Jesús, seamos ovejas obedientes que van detrás de su pastor, Señor. Que en medio de su torpeza pueden seguir los pasos del pastor, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, alinea nuestros oídos, despierta nuestros oídos espirituales, Señor. Si estamos dormidos y no nos damos cuenta de tu voz, la palabra dice, Señor, que la sabiduría habla en las calles, pero a veces tenemos los oídos tan cerrados que no escuchamos, Señor. Pero hoy te decimos, quiero escucharte. Y dígale, ahí donde está usted con toda su familia, dígale, queremos escucharte. Queremos saber cuáles son tus indicaciones para mi hogar. Señor, ¿qué debo hacer para ser mejor esposa, para ser mejor esposo? Habla a mi corazón. ¿Qué debo hacer para ser mejor hijo, mejor padre, Señor? ¿Qué debo hacer para ser mejor vecino, mejor ciudadano, mejor colombiano, Señor? Háblame, Dios. Y quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mis
y sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y quería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y le invito para que en este momento se cierre sus ojos y guarde silencio un momento y le permita al Espíritu Santo hablar en su interior. Permítale a su alma escuchar esa voz que trae paz. Permítase en su interior escuchar esa voz de amor que llena todo vacío del corazón. Permítale al Espíritu Santo traer respuesta. Habla, Señor. Haz como tú quieras. Tal vez el Espíritu Santo esté hablando a su corazón que debe pedir perdón. Tal vez sea a su esposo o a su esposa o a alguno de sus hijos o a alguno de sus padres. Puede escuchar al Espíritu Santo hablando dentro de usted. Tal vez el Espíritu Santo le está llamando a un tiempo con Él. Tal vez a una hora específica, en la mañana, no sé, en el transcurso del día. Le ha invitado a leer su palabra de alguna manera en especial. Ahí está el Señor confirmando eso en su corazón. Gracias, Espíritu Santo. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Y no podría. Que tu palabra sea como un río dentro de nosotros, Señor. Que tus palabras sean esa energía, Dios. Sean ese ánimo que levante esa cabeza, Señor. Levanta ese rostro, Dios, que a causa de la vergüenza, Señor, ha caído, Jesús. Ahora mismo, Espíritu Santo, restaura, Señor. Levanta, Dios, la cabeza, levanta, Jesús, el rostro de esa persona avergonzada, Señor, perdida. Ayúdale, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más.
como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Es hermoso escuchar tu voz, Señor, dentro de nosotros. Te amamos, Jesús, el buen pastor. Te amamos, Señor. Aleluya. Bueno, y damos gracias a Dios porque habla a nuestros corazones, porque habla a nuestras vidas, porque Él trae respuesta a sus hijos. Así que le invito para que continúe ahí, para que siga ahí atento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero le invito para que antes de pasar a escuchar la palabra de Dios, usted hágale una pregunta a Él en su corazón y permita que en este tiempo Él traiga respuesta a su vida. Porque Él es un padre que está atento a sus hijos y que responde cuando ellos le llaman. Así que un abrazo grande para todos. Siempre es un gran privilegio poder estar con ustedes. Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos y queremos darle la bienvenida a este altar familiar. El tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con la venida de Cristo. Jesús vendrá pronto. Es un tema apasionante, maravilloso, es emocionante. La verdad que es emocionante hablar de la venida de Cristo, porque es el acontecimiento que estamos esperando todos los creyentes. Y más en este tiempo que estamos viviendo, como más ver todos queremos que Cristo venga. Alabado el nombre del Señor. Quiero que leamos la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Oremos al Señor. Señor y Padre que moras en los cielos, damos gracias por esta tu palabra, porque tu palabra es la verdad y tu palabra es vida. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra permanece para siempre. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos en este tiempo a través de la cual vamos a estar enseñando tu palabra. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor, tú lo sabes todo, y queremos que sea tu Santo Espíritu ministrando la vida de cada hermano y amigo y nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Este tema es tan amplio, tan apasionante, que vamos a dividirlo en 2 días, hoy y mañana. Y queremos que en el día de mañana, cuando usted ya disponga de su cartilla, quiero que pueda interactuar con nosotros a través de Facebook y a través de YouTube para hacer algunas preguntas o algunas inquietudes que queden, porque esto es un tema, la verdad, muy, muy actual, sobre todo para estos días, la venida de Cristo. Jesús viene pronto. ¿Cómo lo sabemos? Porque es algo que nunca ha sucedido y es nuestra esperanza como iglesia del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo dijo en su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor Jesús, no se refiere a la muerte. Él ya vino y murió, y fue sepultado y resucitó. Ni tampoco a la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vino 50 días después de su muerte y resurrección. Y no solo vino, sino que se ha quedado con nosotros, los creyentes, para continuar la obra de Cristo a través nuestro. Cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando de la venida personal, la venida visible del Señor. En el momento de la ascensión de Cristo, mientras que los discípulos estaban mirando subir al cielo, dos ángeles se aparecieron y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Hay una pregunta acá, y es que nos hacemos, o muchas personas nos hacen, es: ¿cómo vendrá Jesús? ¿Vendrá de la misma manera como ascendió al cielo? Los discípulos vieron a Jesús volver al cielo. Y la pregunta es: ¿y los que estén vivos cuando venga otra vez, lo verán en esa ocasión? Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de dos eventos. La no visible, que es el rapto de la iglesia, y la venida visible 7 años después de la boda del Cordero, cuando vendrá a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años, el reino mesiánico. En la primera venida, en la primera parte de esa venida, no será visible. El rapto de la iglesia no será visible. Dice que seremos arrebatados como ladrón. Vendrá y arrebatar la iglesia. Y la Biblia dice que será un abrir y cerrar de ojos, o sea, será así como, por eso se llama rapto, ¿no? Algo que es un evento que ocurre inesperadamente y viene a llevar lo mejor, viene a llevar su iglesia, a raptar lo mejor, y no será visible. Y estaremos arriba con él 7 años. Mientras que la tierra aquí entra en 7 años de angustia y tribulación como nunca antes, estaremos arriba 7 años con él en la boda del Cordero. Y al final de los 7 años, Jesús vendrá a la tierra hasta establecer su reino mesiánico. Y nosotros vendremos con él. Y esa venida sí será visible. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Así como los discípulos vieron ir a Jesús, subir a Jesús al cielo. En esa venida, cuando venga a establecer su reino, 7 años después del rapto de la iglesia, sí será visible. Yo pienso que el no tener claro la segunda venida, que tiene que ver con 2 eventos, es lo que ha hecho que muchas personas entren en confusión o muchos incluso se han engañado. Entonces es muy importante que estos 2 días que vamos a tratar de este tema, saque, como decía el pastor hace un momento, todas las preguntas que tenga, todas las inquietudes, y ahí a través del chat haga las preguntas y démosle muchísima claridad a este tema, que es maravilloso poderlo entender y poder animar nuestros corazones con la venida del Señor. Eso lo haremos mañana, ¿sí? Usted puede ir preguntando y tendremos algunas respuestas y una inquietud que tengamos, porque es un tema muy profundo. ¿Cuándo viene el Señor Jesús? ¿Qué sucederá cuando venga? ¿Qué sucederá con los incrédulos y los cristianos cuando venga el Señor Jesús otra vez? Estas son preguntas importantes. Vamos a encontrar las respuestas a ellas en esta lección. Yo quiero que veas esta imagen. El Señor Jesús viene por los creyentes. Viene por usted como creyente, viene por mí, viene por nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Cuándo viene el Señor Jesús? Es una pregunta continua ahí de mucho creyente. ¿Cuándo viene? ¿Sabe alguien el tiempo exacto de la venida del Señor? No.
En Mateo 24:36, el mismo Señor dijo que pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. puesto que no sabemos exactamente cuándo viene el Señor, debemos estar listos en todo momento para su venida. Podría venir hoy. Esta noche podría ser el rapto de la iglesia. O en la mañana. En algunos lugares será de día y en otros lugares será de noche. Unos estarán trabajando y otros estarán durmiendo. Eso dice la Biblia. De ahí que la actitud correcta de un cristiano es estar siempre en espera de la venida del Señor Jesús. Que cuando vamos a dormir, digamos, Señor Jesús, estoy esperando tu venida. Estoy listo, Señor. Y la palabra del Señor tiene muchas promesas para aquellos que anhelan, que aman la venida del Señor. Dice la Biblia, bienaventurados los que aman su venida. O sea, feliz, muy feliz, el que vive en esa expectativa de la venida del Señor. ¿Cuáles serán las señales de la venida del Señor Jesús? Aunque no podemos saber la hora exacta cuando viene Jesús, sí sabemos que Él viene pronto. ¿Cómo lo sabemos? Por las señales que la Biblia da en cuanto al tiempo de su venida. La Biblia dice en Mateo 24, versos 7 al 14. Dice así la palabra del Señor, hablando acerca de las señales antes de la venida del Señor. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, porque os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miremos cómo se están cumpliendo estas señales hoy en día. Número 1, guerras. Las guerras. Siempre ha habido guerras, pero Jesús dijo que en los últimos tiempos estarían marcados por un gran aumento en el número de guerras. Dice la palabra, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Después de la Segunda Guerra Mundial, han habido muchas guerras. Se cree que han habido 248 conflictos en 153 zonas del planeta. Es algo impresionante, ¿verdad? Terrible. O sea, cómo después de la Segunda Guerra Mundial, cómo ha habido conflictos. Dice la Biblia, se levantará reino contra reino, nación contra nación. Incluso hoy tenemos guerras aún vigentes, aún se están librando guerras. Hay guerras vigentes en el Sudán del Sur. Hay guerras civiles desde el 2011. Ya han muerto más de 385,000 personas. En Afganistán, desde el 2001 han habido guerras y han muerto más de 131,000. En México, desde el 2004 han muerto más de 100,000. En Turquía, desde el 1984 han muerto más de 32,000. En Nigeria, desde el 2009 han muerto más de 30,000 personas. Nigeria, recordemos, un país donde se persigue muchísimo a los cristianos. Pero también hay una iglesia poderosa en ese lugar, una iglesia cristiana, evangélica, una iglesia de mucho poder en ese lugar. Dios también se está glorificando en ese lugar. También hay guerra desde el 2017 en Myanmar. Hay muerto más de 24,000 personas. Hoy en día hay guerras en diferentes lugares, sin contar las guerras internas que hay en los diferentes países.
Por ejemplo, en Colombia, en este conflicto armado, Que lleva más de 50 años, ¿verdad? hasta el 2018 habían muerto 8.708.664 personas. Y entre esos, 2.365.995 niños y muchos desaparecidos. Es triste ver cómo una nación se autodestruya. Es impresionante cómo este conflicto armado en Colombia tan extenso haya dejado tantas muertes, ¿saben? Sin contar la guerra contra los niños, ¿verdad? Porque no solamente los niños que mueren en conflicto, sino aquellos que a través del aborto, es impresionante, o sea, el genocidio. Sí, se dice que 24.000 personas mueren diario. De hambre. Sí, 24.000 mueren de hambre. Porque Y el 75% son niños. O sea, que diariamente mueren de hambre 18.000 niños y 6.000 personas adultas. imagínense, aparte del aborto, o sea, porque es que el aborto, y ahorita uno dice, Dios mío, esto que está sucediendo debía como llamar a las personas a reflexionar, pero entendemos que entre tanto una persona no nazca de nuevo, no es capaz de ser espiritual ni de arrepentirse. Y como en medio de esta pandemia muchos países aprobaron el aborto. Se dice que se abortan 85 niños por minuto en el mundo. O sea, eso es una cifra que equivale más o menos al 33% de las personas que mueren. Según estadísticas, últimas estadísticas, dice que del 2010 al 2014 se abortaban 56 millones de personas, se hacían 56 millones de abortos por año. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 56 millones de personas. Y que estaba penalizado anual. en muchos países, ahora que se ha venido aprobando, es impresionante el incremento. Es increíble que cada minuto Mueren aborten 85 bebés. bebés, niños. Y Se cree todavía- que el 90% de esos abortos son provocados. 90% son provocados. Son un asesinato terrible. Yo creo que por lo que más muere seres humanos es a través del aborto. Diariamente aproximadamente son 122.600, o sea, eso es una suma alarmante y todavía las personas preguntan por qué pasa lo que pasa, ¿verdad? Señor Jesús dijo en Mateo 24:7 que habría pestilencias y hambres y terremotos en todos los lugares. También lo dijo en Lucas 21:11. Y es la, Miremos ahora. es la segunda señal, ¿verdad? O sea, son hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. También hablemos entonces de pestilencias, ¿no? Exacto. Hablemos de pandemias. Por ejemplo, vamos a hablar de las 10 plagas más letales que han existido. La número 1, la viruela. 300 millones de personas murieron a causa de la viruela. La número 2, el sarampión, 200 millones. La gripe española, el siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Gran Depresión, se cree que murieron 50 millones. Algunos dicen que llegaron a ser 100 millones los muertos por la gripe española. Número 4, la peste negra, 75 millones. Número 5, el VIH, el SIDA, 30 millones y van a aumento. Exacto, no ha cesado. Tal vez la viruela, el sarampión ya menguó, ¿verdad? Pero el VIH va en un ascenso impresionante. Número 6, plaga Justiniano, 25 millones. Número 7, peste bufónica, 12 millones. Tifus, 4 millones. El cólera, 3 millones. Número 9, gripe de Hong Kong, 1 millón. COVID-19, número 10,
310.000 personas muertas. Jesús lo dijo en Lucas 21:11, dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Nunca antes en la historia han registrado los científicos tantos terremotos como los que han habido en los últimos días. Y es que vemos, por ejemplo, a través de la historia, en el año 1057 a.C., hubo hasta ahí que se tenga conocimiento un terremoto. De 1300 a 1600 hubo 4 terremotos en el mundo, pero ya de 1600 a 1900 fueron 13 terremotos, que ya era algo como que asustaba. Pero luego en 40 años, del 1932 a 1972, hubo 28 terremotos. Pero lo más asombroso, yo creo, de todo sería la estadística de los últimos 10 años. 10 años, es impresionante. 35.605 terremotos. En los últimos 10 años. Así se está cumpliendo estas señales. Hambre, pestilencias y terremotos. Todo esto son señales de que Cristo viene pronto. Una tercera señal que él dejó para conocer los tiempos fue la nación de Israel. Todos sabemos, los que hemos estudiado la historia, que Israel, la parte norte de Israel, después de que hubo la división en 931 a.C., 10 naciones de Israel, las 10 naciones, las 10 poblaciones de Israel, porque era una sola nación, una nación, pero en el año 931 a.C., después de la muerte de Salomón, después de la muerte de Salomón, cuando vino a reinar su hijo Roboam, la nación se dividió y quedaron organizadas 10 tribus, Israel con 10 tribus y Judá con 2, Judá y Benjamín, la parte sur, Judá y Benjamín con 2. Y en el 721 a.C., los asirios vinieron y llevaron cautivos las 10 tribus de Israel. Y luego en el 605 a.C., el imperio de Babilonia y su rey Nabucodonosor llevaron cautivo a la nación de Judá. En esa primera incursión, 605, llevaron cautivo a Daniel, Ananías, Misael, Azarías, a los príncipes judíos de Judá. Luego en 597 llevaron a Ezequiel y otros sacerdotes y otros hombres muy importantes y muy nobles de Judá. Y en el 587 Nabucodonosor destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Israel estuvo fuera de Israel, Judá estuvo cautivo por 490 años. Durante 70 años durante 490 años no habían dejado descansar la tierra. De ahí que le debían 70 años de descanso a la tierra. Y cuando se cumplieron estos 70 años, pudieron regresar nuevamente a su tierra. Eso fue durante el reinado de Babilonia, luego los medos, luego los griegos y después al comienzo del Imperio Romano. Cuando Cristo vino, Jerusalén estaba bajo el dominio de los romanos. Él vino predicando el evangelio del reino en ese tiempo, diciendo: el reino de Dios ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Muchos creyeron en Israel, que venía a librarlos del imperio romano, pero él venía a librarlos de un imperio mucho más poderoso, o de un poder mucho más poderoso, que era del diablo y del pecado. Cristo vino a este mundo anunciando el evangelio del reino, murió, fue sepultado y resucitó. Y después Dios levantó una iglesia, la iglesia, 50 años después, en el día de Pentecostés. Y comenzó la predicación del evangelio a partir de ese entonces. Pero el diablo no estaba contento con Israel. En el año 70, agosto del 70, el emperador de Roma, Tito,
Dice la Biblia que la historia habla de que destruyó a Jerusalén. Y los muros de Jerusalén, solo quedó un solo muro, que es lo que se conoce como el muro de Lamentaciones. Y a partir del año 70, agosto del 70, los judíos fueron dispersos por todas las naciones del mundo. Y ese lugar quedó desierto. Pero luego, Dios habló que en los postreros tiempos, o los últimos días, Dios llevaría de nuevo o de regreso a su pueblo, a su tierra. A su pueblo, a su tierra. Y que el desierto que había quedado árido por tanto tiempo florecería como la rosa. Y esto se ha cumplido. Y ahí que la cuarta señal es la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús dio una señal aún más específica del tiempo del fin. Y esta señal tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús dijo en Lucas 21:24, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aún el tiempo de los gentiles no ha terminado. Jerusalén ha sido dominada por los gentiles, por los que no son judíos, por cerca de 1900 años. Pero en 1967, bueno, más exactamente, hablemos del regreso de Israel por primera vez a la tierra. El 14 de mayo del 48, los judíos, por decreto de las Naciones Unidas, pudieron regresar nuevamente a su tierra y ocupar la parte norte de Israel. Jerusalén todavía estaba en poder de los árabes. Entonces su capital en ese entonces vino a ser Tel Aviv. Pero luego en el año 67, a finales de mayo, hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días. Los judíos se enfrentaron al mundo árabe y en solo 6 días Dios les dio la victoria. Y recuperaron Jerusalén y hasta el Sinaí. Y estaban a punto hasta tomar a Egipto. Y los árabes les tocó pedir ayuda a las Naciones Unidas para que los detuvieran. Capturaron la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén ahora está bajo el dominio de los judíos. Esta es otra señal de que la venida del Señor Jesús está cerca. Veamos la quinta señal. 10 reinos. 10 reinos. Esto es profético, es histórico, pero también es escatológico. En 1957 se formó la Comunidad Económica Europea. Luego en el 1993 se creó la Unión Europea y la Comunidad Económica Europea se alió a la Unión Europea, lo que hoy conocemos como Comunidad Europea. Comunidad Europea. Alguien ha dicho que de la Comunidad Europea salen estos 10 reyes de que habla el libro de Daniel, capítulo 2 y Daniel 7:24. Veamos esto. En Daniel 7:24 la Biblia dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Aquí vemos algo de historia en este libro de Daniel. Aquí nos viene hablando en el capítulo 7 de los imperios. Nos viene hablando del imperio de Babilonia, su rey Nabucodonosor. Luego después nos viene hablando del reino medos-persa, Darío y Ciro. Luego viene hablando de un tercer reino, greco-macedonio, Alejandro Magno, sus generales después de su muerte, Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo. Y después de los griegos
nos habla de un cuarto imperio. Hay que habla de una bestia terrible. Los versos anteriores, usted lee del capítulo 7 y encuentra una bestia terrible, sanguinaria, que todo lo destroza, lo holla con sus pies. Y de esa bestia, que representa a Roma, salen 10 cuernos, 10 que simbolizan 10 reinos, 10 reyes. Y en medio de esos 10 reyes se levanta uno, un rey más poderoso que los otros, que habla blasfemias contra el cielo, contra el Dios del cielo. Y dice que quita 3 de ellos. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y mucho se ha hablado, ¿verdad, pastor, de estos 10 reinos? Porque Amén. no solamente están ahí, sino también en la estatua. También de Daniel encontramos los 10 reinos. Sí, en Daniel capítulo 2, verso 44, dice que en los días de estos reyes, está hablando de Babilonia, medos persas, griegos y romanos, representado una estatua. En el capítulo 7 está representado por bestias. Babilonia está representado por el león. Medos persa está representado por el oso, por un oso. Grecia, Greco-Macedonia, está representado por un leopardo. Y Roma por una bestia terrible. Pero en el capítulo 2, es una estatua. Los imperios están representados por una estatua. Esa estatua, la cabeza, dice que la cabeza es de oro, representa a Babilonia. Los brazos y el Pecho. su pecho es de plata, representa a los medos persas. Su vientre y sus muslos es de bronce, representa a los medos greco-macedonios. Y sus 2 piernas representa a Roma y su división. Y sus pies de barro mezclado con hierro representa la división de Roma. Y sus 10 dedos representan a los futuros 10 reyes. Algunos dicen que de la comunidad europea, como hoy se le conoce, saldrán esos 10 reyes que van a reinar en un futuro. Y en medio de esos 10 reyes habrá uno más poderoso que ellos, que se cree que es el anticristo. La Biblia dice que en los últimos días habrá una confederación de 10 naciones de lo que antes era el antiguo imperio romano, hoy conocido como Comunidad Europea. Gloria al nombre del Señor. Ahora veamos la 6ª señal de la venida del Señor Jesús. Esfuerzos para la paz. Otra señal de los fines de los siglos es el gran aumento de conferencias de paz. En Colombia hace poco acabamos de pasar ese proceso del gobierno haciendo la paz con los que estaban alzados en armas. Pero los esfuerzos para la paz han fallado en todo el mundo y continúan fallando hasta que Jesús venga. No hay paz sin el Señor. La Biblia dice que para el impío no hay paz. Él es el príncipe de paz. Y no habrá paz en el mundo hasta que Él esté reinando aquí en la tierra. La Biblia dice en Isaías 33:7. Sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. No hay paz. Que cuando digan paz y seguridad, dice la Biblia, vendrá destrucción repentina. Solo la paz la encontramos en Cristo. Y la paz total y permanente, cuando Él venga a reinar. A partir del reino mesiánico, a partir del milenio, después de que haya pasado la gran tribulación. Una 7ª señal son viajes y conocimiento. La Biblia dice que en el tiempo del fin, en Daniel 12:4, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo creo que para nadie es ajeno la globalización que hoy estamos viviendo. Hoy literalmente usted va de un lugar a otro
en cuestión de horas, es una ansiedad. Bueno, esta pandemia pues ha dejado a todo el mundo quieto y las personas queriendo regresar nuevamente a su país de origen, pero había una ansiedad tan impresionante de huir a cierto país, porque todo el mundo pensando en hacer dinero, en hacer dinero, en hacer dinero, y entonces la gente no le importaba la familia, no le importaba su ministerio, no le importaba nada, ¿verdad? Unas ganas de ir de aquí para allá, solamente enfocados. No le estoy diciendo que viajar sea malo, no, pero el Señor dijo que iba a haber como esa ansiedad para el final de los tiempos, las personas buscando la bendición, cuando la palabra promete que la bendición tiene que seguirnos a nosotros. Muchos correrán de aquí para allá, dice Daniel 12:4. Exacto, es una Y de la las ciencia señales. se ha aumentado como nunca antes. Es Y impresionante. se ha acelerado, sobre todo se ha acelerado ese proceso. Y ahora en estos días de cuarentena se ha acelerado más. O sea, lo Amén. que se esperaba para el 2050 se dio ahorita para el 2020. Hoy la tecnología va a una Velocidad. carrera, a una velocidad tan acelerada que a veces nos asusta. Tanto que hoy, por ejemplo, ya se habla de la inteligencia artificial y ya se habla de que prácticamente robots, casi hacer robots tipo personas, que ya piensan, que ya evalúan, ya se están haciendo pruebas y muchas personas están asustadas. ¿Y dónde vamos a quedar nosotros? Porque a través de la inteligencia artificial se han visto que se analizan procesos jurídicos mucho más veloz que un grupo de abogados, o cirugías hechas a la perfección, mucho mejor que la podrían hacer médicos especialistas, y eso aterroriza a muchas personas, pero eso la Biblia lo dice Pero desde hace años. también eso es bueno, porque entonces no vamos a poner la confianza en estas cosas materiales, ¿verdad? En una profesión, en la ciencia, ¿no? Vamos a poner la confianza en Dios. Y es algo de lo que el Señor siempre ha dicho cada vez que ha avisado su pronto regreso, es que Él tiene todo bajo el control y nosotros no podemos estar, dice la Biblia, como los que no tienen esperanza, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Veamos una octava señal, De que Cristo viene. y es mucha maldad. El mundo no está mejorando. En vez de eso, se está poniendo mucho peor. Y debido a eso, esto que estamos actualmente sufriendo, esta situación que está presentando, porque causa que el mundo no iba bien. El mundo iba mucho peor. Y Dios permitió esto, estamos viviendo, para llamar la atención, para humillar la tierra, para que nos volvamos humildes y sobre todo, que volvamos nuestra mirada al Señor. Porque, pastor, esa es la verdadera humildad, porque a veces se cree que humildad es escasez, necesidad. La humildad es reconocer que sin Dios no somos nada. Se habla mucho de que la gente humilde, pero verdaderamente el verdadero humilde es aquel que aprende a reconocer a Dios como su Señor en todo. Este es el cumplimiento de la palabra del Señor Jesús en estos días. Jesús dijo allí en Lucas capítulo 17, verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y nos preguntamos, ¿cómo era en los días de Noé? La Biblia nos dice que era una época de gran maldad sobre la tierra. La Biblia dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En estos postreros días que estamos viviendo, en estos últimos días, el pecado sobreabunda por todas partes. ¿Sí? Espectáculos de sexo diariamente, lugares de cine, homosexualismo, aborto. La verdad, este mundo está de mal en peor. Y es que, pastor, cuando vemos en la Biblia, a través de la historia bíblica, vemos que cuando el nivel de perversión y de inmundicia ya llega, dice la Biblia, a que se cambie el uso natural por el que es contra la naturaleza, donde los hombres ya no desean a las mujeres, sino a otros hombres, y las mujeres ya no quieren tener relación con los hombres, sino con otras mujeres.
vemos que Dios siempre actúa. Sí, ha llegado siempre. ya el límite, en lo más bajo que puede caer un ser humano, Es el peor nivel de degradación. es el homosexualismo. Y por causa de esto, Sodoma y Gomorra fue destruido. Y por causa de esto, en estos días, el mundo va a ser destruido. Y por esto vino el diluvio. Y, o sea, vemos que siempre que la humanidad llega a ese tope, porque es que a veces creemos que el pecado es ahorita que le ha llegado a la cabeza a la gente. No, desde que entró el pecado, la inmundicia ha avanzado, pero el tate quieto ha llegado ya cuando se llega a ese nivel. Ese ya es el nivel más bajo de degradación a que pueda llegar una sociedad, sobre todo a probarlo y a llamarlo como algo normal, como estamos en este tiempo. Es una vergüenza que muchos líderes, muchos gobernantes, senadores, representantes de la Cámara y gobiernos aprueben la homosexualidad. Eso es lo más bajo, lo más degradante que puede haber, o lo más bajo que puede caer un ser humano o una nación también. Vamos a ver la novena señal Novena de la señal. venida del Señor. Y es el aumento de espiritismo y de hechicería. El interés popular actual por las cosas ocultas, por horóscopos, por el tarot, por la adivinación, por la brujería, por el espiritismo. Hoy tal vez tenga otros nombres como el yoga, la nueva era, la meditación trascendental, la levitación, y todo esto es otra señal de que estamos viviendo en el tiempo del fin. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1 y también le damos el 2 para apoyar el siguiente paso. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Veamos el número 10. Y es la apostasía. La Biblia nos dice que los postreros tiempos, poco antes de que venga el Señor Jesús, serán caracterizados por una gran apostasía. La palabra apostasía quiere decir alejarse de la verdad. Esta profecía se ha cumplido. En muchos de los seminarios e institutos bíblicos, los maestros y profesores ya no creen en la Biblia como la palabra de Dios o como la palabra inspirada de Dios. Estos hombres toman en poco los milagros, niegan el nacimiento virginal de Cristo, niegan que Cristo es Dios y destruyen a causa de esto la fe de las personas a quienes les enseñan. Y ahí que hay una advertencia acá: no permanezca bajo las enseñanzas de los que niegan las grandes verdades de la Biblia. Pueden hablar muy bien, expresarse muy bien, tener muchos títulos teológicos, pero recuerde, Proverbios 19:27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. También hay una gran apostasía en muchas iglesias hoy en día. Muchos pastores que afirman ser siervos de Cristo ya no predican el evangelio. Ya no predican que los hombres son pecadores perdidos que necesitan ser salvos por fe en la sangre de Cristo. Muchos de ellos dicen que los dones fueron para los tiempos de los apóstoles, niegan la manifestación de los dones del Espíritu, no creen en los milagros. El hablar de lengua para muchos predicadores dice que es hablar lengua del diablo. No creen que el hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma, espíritu. Creen que el alma y el espíritu uno solo. En vez de esto, esos hombres niegan la necesidad de un nuevo nacimiento y predican que Dios es el Padre de todos los hombres y que todos los hombres son hermanos. Pero la Biblia dice: a estos evita. ¿Qué nos dice estas señales? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos indican todas estas señales? Cristo está a la puerta. Nos dicen que el Señor viene pronto. No, y pastor, cuando la palabra habla allí en 1 Timoteo 4:1 y 2, que nos amonesta acerca de tener cuidado con la apostasía, dice que es a causa de la conciencia cauterizada, ¿verdad? Y es muy importante entender eso. Cuando la Biblia habla de la conciencia cauterizada, está hablando como de una conciencia quemada. Sí. Es aquella que no puede ser reparada,
y refleja un rechazo recalcitrante de la verdad de Dios. Es impresionante uno ver cómo estos falsos maestros quieren imponer doctrinas impías y engañosas y quieren plagar la iglesia con ese falso conocimiento que tienen. Pero cuanto más nos acercamos al regreso de Cristo, Él nos advirtió que esto iba a aumentar, que iban a ser más insidiosos, imperiosos y agresivos, porque es que lo hacen con una altivez y con una casi blasfemia. Como para que nadie ahí intervenga, como para que nadie actúe ahí, sino que no, como que le tenga miedo. Exacto, sí. Y es una Amenazan a la gente del falso maestro y siempre está yendo en contra, como amenazando, de la verdad. Y es por esta razón que debemos permanecer muy vigilantes y asegurarnos de estar siempre conduciendo a otros a la fe y a la obediencia. Dice el Señor, hagan esto entre tanto que saben y tienen claro que la venida de Cristo se acerca. Amén. Terminamos con esto. ¿Qué nos dice todas estas señales? Nos dice que el Señor viene pronto. Podría ser hoy. El Señor Jesús dijo en Lucas 21:31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Estamos que nos vamos. Sí. Veamos esta imagen. Alguien predicando, diciendo, no hay necesidad de nacer de nuevo, todos somos hijos de Dios. Eso es mentiras. 1 Timoteo 4:1 dice, en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe. Mañana continuaremos con ¿qué pasará cuando venga el Señor Jesús? O sea, es un tema maravilloso, la verdad es algo que disfrutamos, porque además Dios nos llamó a enseñar sobre estos tiempos, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y queremos invitarle para que mañana, que usted ya puede bajar su cartilla, haga sus preguntas, estaremos respondiendo a cualquier inquietud que tenga. Que el amor de Dios, la gracia de Jesús, la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Que el Espíritu Santo obre en sus vidas mientras dormimos, glorificando a Jesús, también vivificando su cuerpo, sanando enfermedad. Todo cuerpo enfermo sea sanado en el nombre de Jesús y que los cielos se abran para bendecir la iglesia y suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu estén con todos nosotros. Amén. Nos vemos mañana. Bendiciones. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.